Bueno, formalmente, buenas tardes. Abrimos la ventana de la información con el primer título que sorprende, el anuncio de Manuel Adorni hace instantes, respecto a que el gobierno da por caída la licitación por la hidrovía. Tema no menor en la República Argentina. Y todo sucede además, más allá de que es porque quedó un único oferente, que es el que había manifestado de manera pública y con algunas denuncias, inclusive irregularidades en ese mismo proceso licitatorio. Una empresa que el propio Adorni dijo, porque por las siglas y en inglés resulta bastante tedioso mencionarlo, es DEME. Bueno, efectivamente la noticia es que se cae la licitación y todo ocurre el día después a un informe de un organismo del Estado que se encarga por velar por los intereses del Estado y evitar eventuales demandas o perjuicios al erario público. Y entre esas observaciones, objeciones, la PIA dijo qué cosas, Lourdes, a esta hora de la tarde que son relevantes, retomando parte de lo que probablemente haya gestado que muchas empresas no se presentaron hoy. Rápidamente te voy a leer los puntos más importantes de este informe que realizó Sergio Rodríguez. Una es la falta de estudio de impacto ambiental actualizado. El otro, el acto administrativo de la autorización de la licitación. Después hablan de las irregularidades en la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, Paulino. El procedimiento para determinar el plazo del contrato de concesión. También habla de irregularidades, ineficacia de las mesas interdisciplinarias para la redacción del pliego de bases y condiciones. A ver, hagamos una pausa ahí. Primero se objeta qué cosa, el plazo que es un plazo de 30 años, ¿no? No de 20 como se había especulado inicialmente. Exactamente. Y lo otro es, dicen, hubo irregularidades en el proceso para seleccionar los pliegos. Sí, para la redacción del pliego de bases y condiciones, O sea que el pliego se redactó no de manera transparente, según dice la PIA. La fórmula, después otro punto, la fórmula para efectuar evaluación técnica de las ofertas. O sea, estamos hablando de derecho administrativo básico, ¿no? De lo que se hace cada vez que se hace una licitación. Vos tenés que tener el oferente, tenés que tener los pliegos, las bases y condiciones. Bueno, aparentemente en todo esto que hace al derecho administrativo, el procurador encontró un montón de irregularidades. Y recordemos, Paulino, que ellos, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en el año 2022 ya habían hecho observaciones a lo que hacía a las tareas de mantenimiento de la vía navegable troncal, que es conocida como la BNT. Y en ese caso se dio de baja esa concesión. Entonces, no es la primera vez que ya se detectan irregularidades. En aquel entonces se hicieron recomendaciones y ahora lo que también está haciendo la PIA es, te marco estas irregularidades, te voy a hacer recomendaciones y si no cumplís, obviamente hay que dar de baja esta licitación. Bueno, yo creo que el gobierno toma el toro por las astas, vuelve a empezar, baraja y dar de nuevo, o barajar y dar de nuevo parece ser la señal del gobierno. Es una de las concesiones más importantes que tiene el Estado porque además por esa vía navegable pasa el 80% de las exportaciones argentinas, lo decía el propio Adorni. En buena medida es el vehículo para los puertos exportadores más relevantes que tiene el país y para poder traer la producción y ponerla en un buque para su eventual exportación. O sea que efectivamente no estamos hablando ni de un tema menor, ni de un tema chiquito, ni de un tema cualquiera. Todo esto en el contexto de la privatización que se hizo de IMSA ayer, la primera, y las que vienen, que aparentemente podrían ser incluso o estar al caer en términos de anuncios, como la de AISA o Intercargo, que como ustedes ya saben, desde la semana pasada tiene un competidor que fue habilitado por el gobierno, que va a estar operativo, se supone, en los próximos días. O sea, en el contexto de un Estado que quiere concesionar, licitar o privatizar, es decir, traspasar al sector privado buena parte de lo que hoy hace el Estado y que quiere emprolijar y dar seguridad jurídica y ponerle marcos contractuales hacia adelante para que fluya la inversión, la cual es indispensable para el éxito del programa económico, el gobierno tiene que hacer borrón y cuenta nueva y ahora se esperarán por los nuevos tiempos, por la nueva licitación,
vendrá un proceso engorroso. En el mientras tanto se habrá o se deberá hacer seguramente una prórroga de la actual concesión, que es lo que ya viene operando desde hace un buen tiempo. Bueno, primer gran título del día de hoy que sorprende a las 5 de la tarde y nos alumbra a esta hora del día. Segundo título tiene que ver con el gobierno de Chubut, que está acusando a la RAM de terrorismo. Así lo definió el propio Sergio Torres. Ignacio Torres, dije Sergio Torres, estoy con el juez, como es un día de juez. Sergio Exacto. Torres, te fuiste a la provincia de Buenos Aires, Pablo. Bueno, Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Así que en un ratito les vamos a contar detalles de todo lo que ha pasado en el contexto de incendios que están marcando a fuego la agenda. Todavía hay focos que están generando información en la zona de El Bolsón. Hubo un atentado en las líneas de alta tensión que dejó sin energía a la mitad de Trelew. Este es el mapa actualizado. 15.200 hectáreas en el Parque Nacional Lanín, en focos activos en Neuquén todavía vigentes. Parque Nacional Nahuel Huapi, más de 10.000. En Río Negro tenemos más de 4.100 hectáreas. En Chubut, más de 8.500. Aunque aparecen como contenidos, efectivamente. En Entre Ríos se contuvieron focos de incendio tanto ayer como hoy en Federación, 200 hectáreas, y en Corrientes 250.000. Ojo, 40 grados de sensación térmica en Corrientes a esta hora, no llovió, hay eventualmente anuncio de lluvias, pero todavía no llegaron, están al caer. En cualquiera de las cosas están contenidos, no apagados, ni tampoco se han terminado. Así que la situación ahí es compleja, porque además tuvimos 2 víctimas fatales, dicho sea de paso. Bueno, mientras tanto, insisto, la denuncia y lo que la justicia sigue como elemento de gestación en el origen de los incendios es el accionar de la RAM. De eso vamos a hablar en un ratito. Tercer título a esta hora del día es las explicaciones que le piden a Scioli a propósito de los incendios. Apareció Marcela Campagnoli pidiéndole explicaciones y que vaya al Congreso al hombre fuerte del medio ambiente en la Argentina, debajo de la estructura del Estado Nacional, para que dé alguna explicación, porque hasta acá es el único que no se pronunció, no estuvo en el lugar, no fue al encuentro de nadie. Campagnoli dice: presenté el proyecto citando al Congreso al secretario de Turismo y Ambiente, lo pone con mayúscula, Daniel Scioli, para que informe qué medidas ha tomado y tomará para prevenir los recurrentes incendios en el sur, Corrientes, Córdoba, entre otros. Hasta ahora solo lo hemos visto jugar al tenis y viajar. Más allá de la chicana, lo cierto es que Scioli está ausente. No apareció. Y es el funcionario que tiene a cargo el área de ambiente. Imagínense, en los tiempos de Cabandier, si Cabandier estuviera atravesando esta situación, las cosas que le dirían, o que le diríamos, o las que le dijimos. Bueno, otro título a esta hora de la tarde, que no me parece menor. Y a propósito, Scioli parece tener la reacción de la política tradicional también, ¿no? Si hay un problema, mejor correrse. Hasta nuevo aviso. Eso garantiza siempre la sobrevivencia. Y vaya si sobrevivió. Miren esto. En el cuarto título del día, que me parece que es muy importante. Lo vamos a desglosar con Leandro Gavin en un ratito, pero lo que se vio en diciembre, dato oficial del INDEC, es que los salarios perdieron con la inflación. No era el camino que venían teniendo, pero lo empezaron a tener. Y por eso el consumo sigue frío. De hecho, Sentia, en la evaluación preliminar del consumo masivo de enero, le está dando una caída del 5 al 7%. Por supuesto, menor a cifras de 2 dígitos o más que tenía el año pasado, pero sigue el consumo bastante dormido. Fíjense en el índice de salarios, 3,1 es la variación mensual, 2,8 el sector privado registrado, 1,7 el sector público, sector registrado 2,4, por debajo efectivamente de la inflación, por lo tanto perdieron. Y después el sector privado no registrado, que es el que viene teniendo aumentos múltiples, 6,8. O sea, en el sector no registrado un aumento del 200%. O sea, parecería ser que estar en el sector informal no registrado da beneficios, porque de hecho es el indicador que más subió en el último año. Casi 200% contra el 150% del sector privado registrado, y ni hablar del sector público, que corre de atrás la película con 120 de aumento en términos interanuales, con aumentos de paritarias al 1,5 mensual, con una inflación que no baja del 2. Después discutimos si está bien o está mal. El problema es que eso incluye policía, incluye docentes, incluye enfermeros, incluye médicos. No es el ñoqui, no es el asesor.
muchos de los cuales tienen congelados los salarios, vale la pena decirlo, y Milei lo ha potenciado, los ministros y demás. Esto es una discusión importante, porque acá, insisto, se está gestando un germen en este dato y en este retraso frente al aumento de salarios creciente de múltiples protestas que se están viendo. La de los gendarmes, que le recriminaron a la propia Patricia Bullrich, con quien ideológicamente la mayoría debe estar comulgando por estas horas, sin dudas, por el respaldo explícito que implica Bullrich en el cargo, los aumentos salariales. A nivel nacional han perdido... A nivel nacional, ¿qué es esto? Aumento de los sueldos a los policías, gendarmes, 5% en marzo, con retroactivo de enero y febrero. Esto viene a paliar ese germen de protesta, pero no lo ha subsanado. De hecho, ayer hubo protestas en algunas localidades de Córdoba, más allá de lo que le pasó a Bullrich en Salta y más allá de lo que pasa acá. Incluso en el edificio Centinela, donde algunos han mostrado su disconformidad a sus superiores. Los sueldos básicos, por ejemplo, de Gendarmería, 700.000 pesos, un policía de la Federal, menos de 800.000. La seguridad aeroportuaria, 550.000. Prefectura Naval, 700.000 pesos. De estos salarios estamos hablando. Con lo cual, efectivamente, cuidado con esto cuando dice retraso al público. Pensamos en el ñoqui, en el que no tiene una función muy importante, en el que fue puesto por acomodo político. Ojo que también están incluidos todos ellos, ¿eh? Los que arriesgan la vida, los que dan clases, los que salvan vidas. Aumentan sueldos de policía, gendarmes y fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Esto es al revés, 7% en febrero se cobra en marzo, 2% en marzo se cobra en abril. 7, ¿por qué 7? Porque también la policía estaba haciendo mucho reclamo, porque efectivamente en la provincia de Buenos Aires un policía no está superando los 700 o 800.000 pesos por mes. Estamos hablando de que ninguno llega al 1.000.000 de pesos, salvo excepciones con mucha antigüedad, amén del instrumental con el que cuentan, los recursos que tienen, los patrulleros, los chalecos y todo lo demás. Me parece que es un foco, lo vamos a hablar en un ratito. Y el último tema es el Congreso. Por supuesto nos vamos a meter ya de lleno en un ratito sobre lo que está pasando en la Cámara de Senadores, donde hay dictamen para discutir la suspensión de las PASO la semana próxima en el recinto, donde en asuntos constitucionales efectivamente se conoció lo que ya estaba firmado, pero se dio a conocer hace un ratito, que es que va al recinto el pliego del juez Lijo, porque finalmente tiene las firmas de los que tenían que firmar justamente para que eso ocurra, no García Mansilla. O sea, Lijo consigue el beneplácito que no consigue García Mansilla. ¿Podrá ser Lijo electo integrante de la Corte, no García Mansilla? Eso pondría a la Corte con 4 miembros, nivelaría la cancha y le daría un virtual empate técnico en la fracturada Corte entre Rosati, la actual conducción, y Lorenzetti, la vieja conducción, enemistados casi a muerte a esta hora, con un Rosati que tiene como aliado al otro integrante de la Corte actual, a Rosenkrantz. Y además, no te olvides, Paulino, que Lorenzetti fue el que postuló al Lijo. Sí, claro. Siempre, siempre adelante, Lijo, efectivamente, siempre un paso adelante. Bueno, está...